El Ministerio Internacional Cristo Ahora Veo presenta al evangelista Fran Segovia en el programa Nuevas de Salvación. Shalom y bendiciones. Gloria a Dios, el Señor les bendiga rica y poderosamente en este día. La paz de Dios sea sobre cada uno de vosotros y que el Espíritu Santo de Dios empiece a redarguir, a quebrantar a través de esta palabra que es poderosa, la palabra de Dios, la cual transforma, la cual edifica, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Le habla el evangelista Fran Segovia desde Barcelona, España, invitando a que nos sigan a través del programa Nuevas de Salvación por YouTube, por Instagram, por TikTok, y sobre todo que se unan conmigo en este estudio maravilloso del libro de Apocalipsis que estamos haciendo. Hoy continuaremos Apocalipsis capítulo 16, parte 2 en adelante, para que usted pueda entender, aleluya, los acontecimientos bíblicos y proféticos que Dios ha hablado a través de la boca de sus santos profetas por el Espíritu Santo que ha de ocurrir. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos estar preparados, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios que es compasivo, es un Dios que da oportunidad, es un Dios que te ama a pesar de lo duro y lo malo, perverso que tú eres. Dios te ama. Dios nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Es más, Él hoy a través de este programa está tocando tu corazón, está tocando tu vida para que seas transformado, renovado por la palabra de Dios y puedas decirle: Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a entregar mi vida a ti, Cordero de Gloria. Así que la mayoría de la gente ha escuchado el término Armagedón. Ellos entienden que tiene que ver con una guerra, la guerra final. Mucha gente no sabe dónde está ubicado Armagedón en el mapa. Piensan que es casi como un mito, pero déjame decirte, sabemos exactamente dónde la batalla de Armagedón tendrá lugar. Tendrá lugar en el valle de Jezreel, en el área superior de Israel, en un lugar al norte de Samaria, en la parte baja de Galilea. Y lo que sabemos sobre esta locación es que era un lugar muy codiciado durante muchísimas generaciones. Es la ciudad, estoy hablando de la ciudad de Megiddo. Es que hay una conexión entre Megiddo y Armagedón. Megiddo, si ustedes van a Israel, pueden ir a esta locación o localidad, y lo que el guía te puede decir sobre ella es que era un lugar que sufrió guerras, guerra tras guerras. Y Megiddo es una colina pequeña. El término Armagedón es en realidad Ar-Magedón, que significa la montaña de Gedón. En otras palabras, la montaña de la destrucción o la montaña donde habrá gran mortandad. Y esto es lo que sabemos. Existe un gran valle llamado el valle de Jezreel. Ese término Jezreel en hebreo es Yisrael, no es Israel, es Yisrael, viene de una promesa. En el lugar donde habrá grandes destrucciones, Dios plantará a su pueblo. Eso es lo que Yisrael significa. Dios plantará. Él plantará a su pueblo y con un propósito de reino. Ahora, esto es lo que sabemos sobre aquellos que querrán atacar a Jerusalén. No la atacarán desde el oriente, porque la subida de Jericó es una pendiente muy inclinada con pasajes estrechos, por lo que sería difícil para un gran ejército hacer eso. Descubriremos que habrá un ejército multitudinario que intentará tomar control de Jerusalén. Otra cosa que sabemos es que si buscan tomar Jerusalén, tendrán que tener o hacer esto con mucha seguridad desde el norte y luego tornar hacia el occidente rumbo a Jerusalén. Al hacer esto, habrán lugares por los cuales pasarán. Si entras a la parte norte de Israel, encontrarás un lugar que debería ser muy familiar para ti, y es el lugar de Hatzor. Hatzor es el lugar que tomó Josué, que abrió la nación entera para que él pudiera tomar la herencia de Dios. Después de llegar y de salir victorioso del lugar llamado Hatzor, viajarías al sur y llegarías
al lugar llamado Bechean, tienes que tomar una decisión. Es un lugar conocido también como una fortaleza militar, como Hazor. Y lo que sabemos es que allí un ejército tendría que tomar una decisión. Continuaremos bajando a través del valle del río Jordán. Ellos no harían eso, porque les repito, es un pasaje muy angosto, la zona montañosa está por encima y pondría a este ejército en peligro. Además, como le dije antes, cuando llegas a Jericó, tienes esa pendiente tan inclinada con pasajes estrechos, no es el mejor camino para ellos. En Beer-Shehan tú girarías hacia el mar, hacia el occidente, y te encaminarías hasta la fortaleza final antes de Jerusalén. Y ese es un lugar llamado Megiddo. Bien, Megiddo es un término importante. Megiddo viene de una palabra hebrea. Lejakir, que significa declarar. Mekir es uno que declara o podría ser simplemente una proclamación. Megiddo, con esa O al final, demuestra profesión. Puede significar su profesión, su declaración. Y déjeme decirte, el Mesías hará una gran declaración, una poderosa declaración en este lugar. Bien, otra cosa que debemos aprender es que si estamos hablando del regreso del Mesías, ¿a dónde regresará él? Muchas personas responden y dicen al Monte de los Olivos, pero es correcto. Pero ese no es el primer lugar al cual entra el Mesías. Si miras con cuidado en Isaías capítulo 63, encontrarás que el primer lugar al cual vendrá el Mesías es Abas-Ra. Él vendrá a la montaña de Saúl, conocida como el Monte Seir. Él destruirá ese monte. Luego, él vendrá al lugar al cual hablamos hoy, y ese es el lugar conocido como Armagedón. Él destruirá el ejército, a este gran y vasto ejército que quiere tomar y destruir Jerusalén. Al tercer y último lugar al cual vendrá es al Monte de los Olivos, a donde regresará victorioso. Pero para los propósitos de nuestro estudio, regresemos a donde estábamos en el estudio pasado y repasemos un poco antes de avanzar para poder entender la sexta y séptima plaga de los juicios de las copas o los tazones. Así que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, y estamos listos ya. Empecemos repasando el verso 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río, el río Éufrates. Hablamos sobre el oriente y el oriente tiene que ver con juicio. Y sus aguas fueron secas con el fin de crear un camino derecho para que vinieran los reyes del oriente. ¿Para qué vienen estos reyes? Vienen para destruir al pueblo judío. Vienen para obstaculizar y frustrar los propósitos de Dios. Ellos no quieren que su reino sea establecido, así que creen que destruir Jerusalén servirá para cumplir con éxito sus propósitos e injustos e impíos. Versículo 13 dice: miré, he aquí la boca del dragón, y de esa boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta salió algo. Salieron 3 espíritus inmundos que parecían ranas. Ahora, ¿qué vemos aquí? Lo que queremos ver en este pasaje con respecto a las ranas en primer lugar son animales inmundos. Y de acuerdo a la tradición judía, existe una relación entre las ranas y los demonios. Y estas ranas son demoníacas en su origen. Lucen como ranas en nuestra forma de ver las cosas, pero son muy diferentes. Fuera de la boca del dragón, fuera de la boca de la bestia y fuera de la boca del falso profeta, salen estos 3 espíritus inmundos que eran similares, parecidos a ranas. Verso 14. Y dice: porque ellos son espíritus de demonios. ¿Y qué hicieron? Dicen: e hicieron señales que van a los reyes de todo el mundo, de toda la tierra, con el fin de hacer algo, con el fin de reunirlos a todos para la batalla. Bien, ¿cuál es el propósito de estas 3 ranas? Estos espíritus inmundos, estas influencias demoníacas. Bueno, entendamos algo. El poder demoníaco siempre tiene el objetivo de engañar.
y estos reyes van a creer que ellos podrán conquistar. Estos demonios, ranas, harán señales, grandiosas señales, que les engañarán para que piensen que pueden ser victoriosos y que pueden tomar Jerusalén. Podemos frustrar, podemos obstruir, podemos detener los propósitos de Dios para que no suceda. Pero note lo que Dios dice. Dios usará esto para unir a los reyes de la tierra y a todo el mundo para la batalla de ese gran día de su juicio. El Señor Dios de los ejércitos, el día del Señor Dios de los ejércitos, mire lo que dice el verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. ¿A quién le hace esta referencia? Siempre que hablamos como ladrón, hace referencia al Mesías, pero este concepto de venir como un ladrón es para aquellos que no se encuentran preparados, aquellos que no están lavando sus vestiduras, aquellos que no están experimentando la redención, aquellos que son hijos de la oscuridad. Recuerden lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero ustedes no están en oscuridad para que este día les sorprenda como ladrón en la noche. Entonces esta gente que experimentará el regreso del Mesías como un ladrón en la noche son aquellos que están totalmente desprevenidos, que no tienen la verdad profética, que no responden a la revelación de Dios. Miren una vez más, el verso 15 dice, mira, vengo como ladrón, dice. Pero benditos aquellos que velan y guardan sus vestiduras, con el fin de que no caminen desnudo y que la gente vea así su desnudez. Ahora, entendamos lo que quiere decir, o lo que quiere decir esta terminología que entiende esta cultura. Cuando hablamos de la gente, mira de nuevo el versículo, dice, pero benditos aquellos que velan. Bien, este término para velar o vigilar es el mismo que Yeshua usa. ¿Dónde lo usa? Lo usa en el jardín de Getsemaní. Y esto del jardín de Getsemaní ocurrió momentos antes de que él cumpliera el propósito para el cual él viniera a este mundo, entregar su vida. ¿Dónde estaban los discípulos? Bueno, él fue arrestado, como dice la Sagrada Escritura, el pastor fue herido, ¿y qué ocurre? Las ovejas se dispersan. ¿Qué hicieron? Cada uno de ellos que decía, oh, yo jamás, quizás lo demás, pero yo nunca, yo jamás te dejaré, tal como lo dijo Pedro. Y si mira las Sagradas Escrituras, todos dijeron cosas así, pero ¿qué hicieron a la final? Puesto que no pudieron velar, no velaron ni siquiera en una hora, fueron desagradecidos en su respuesta al Mesías en ese momento de la verdad. Ellos huyeron, lo negaron, porque no velaron. Ahora, él usa esa palabra también en Mateo 24, cuando le dice a sus seguidores que velen, que observen y que presten atención, porque él vendrá de nuevo. Y para que puedas estar listo ese día y que no te sorprenda como ladrón en la noche, miren de nuevo, dice aquí, benditos aquellos que velan y que guardan sus vestiduras. Ahora, las vestiduras, bíblicamente hablando, están relacionadas simbólicamente con buenas obras. Entonces, quienes estén velando, y esto puede ser velar en el sentido de ser diligente, quienes sean diligentes tendrán unas vestiduras, que son las vestiduras buenas obras. Ellos estarán llenos de los mandamientos de Dios, o sea, de obediencia, y será esa obediencia la que cubra su vergüenza. Cuando alguien no está siguiendo a Dios, cuando alguien no está caminando en obediencia, la gente nota la vergüenza de su impiedad. ¿Por qué estamos hablando de desnudez aquí? Porque la desnudez y la vergüenza van de la mano. Buenas obras tiene que ver con gozo y alegría. Así que dice, mira el verso 16, dice, porque Él los reunirá en el lugar. Ahora, lugar, el término lugar, uno de los nombres, y mucha gente no sabe esto, en el judaísmo, uno de los nombres de Dios es Hamacón, que significa el lugar. Habla del hecho de que Dios está en todas partes, que Él es omnipresente, omnisciente. Este Dios se manifestará a sí mismo, de una forma única en este lugar, esta locación. Mire de nuevo el verso 16.
y los reuniré en el lugar, aquel que es llamado en hebreo, y esto demuestra que este libro no está escrito en hebreo, sino Armagedón. Bien, ¿qué significa este término? Significa el monte de la destrucción, de la muerte. Es un lugar, de acuerdo a la pronunciación hebrea antigua, de Megiddo, que también se usa hoy, es el lugar en el cual Dios hará un gran pronunciamiento. Él hará una declaración. ¿Y cuál será? Que Él castiga a aquellos que buscan frustrar sus propósitos. Avancemos la mitad del verso 16 al final. El verso 17 dice: y el ángel, el séptimo ángel, derramó su copa, su tazón, sobre el aire, y salió una gran voz del santuario de los cielos, y, desde su trono. Lo hemos visto con mucha frecuencia aquí y allá en los capítulos 14, 15 y 16. Este término trono es muy importante. De lo que se trata todo este libro, lo he dicho una y otra vez, se trata del trono de Dios, el cual está en los cielos y viene a la tierra. Y ese trono viene con el fin de gobernar. Y lo que encontraremos es que el juicio de Dios, su ira, es derramada con el fin de preparar el camino para su trono. Y su trono se encontrará en la ciudad santa de Jerusalén. Miren una vez más. En la mitad del verso 17 leemos: salió una gran voz del santuario en los cielos y del trono, y dijo: todo se ha terminado o está hecho. Verso 18. Aconteció, miren este verso 18, lo que se dice aquí es muy similar a lo que vimos o lo que usted puede ver en el libro de Éxodo capítulo 20, lo que tomó lugar en el monte Sinaí. Ahora, el monte Sinaí es una locación gloriosa, es una locación también triste. ¿Por qué? Gloriosa en el sentido de que Dios se manifestó a sí mismo allí. Triste en el sentido de que Israel no respondió apropiadamente a la manifestación de Dios. Dice que después que Dios se revelase a sí mismo, su santidad, sus expectativas, sus mandamientos, al dictar sus 10 mandamientos al pueblo, dice que Dios, lo vemos al final del Éxodo capítulo 20, que Dios empezó a acercarse a la gente, a traer sobre ello una experiencia sobrenatural, para que pudieran conocer la voluntad de Dios, su temor. El temor es prioridad, para que puedan conocer su voluntad y se han puesto en una situación, dice la Sagrada Escritura, en la que no pudieran pecar, pero ¿qué hicieron? Se apartaron, lo rechazaron. Lo que veremos aquí es que vendrá una segunda oportunidad para Israel, pero tenemos que tener mucho cuidado. Esto no significa que una persona, gentil o judía, obtendrá una segunda oportunidad. Estamos hablando únicamente de las personas que estén vivas cuando esto ocurra. Recuerda lo que dice la Sagrada Escritura, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existe segunda oportunidades para las personas de manera individual, pero Israel colectivamente, en ese momento, quienes estén vivos, tendrán una oportunidad para actuar. Donde sus ancestros fallaron, ellos tendrán la oportunidad de responder en obediencia y de actuar en fe. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Mira de nuevo el verso 18. Y aquí te recomiendo que repases el capítulo 20 de Éxodo para que notes la semejanza. Aconteció que hubo truenos, sonidos, ruidos y sucedió un gran terremoto. ¿Qué aprendimos de los terremotos? Cada vez que un terremoto es mencionado en la Sagrada Escritura, tiene el propósito de advertir que esto tendrá implicaciones de alcance mundial. Esto es para todas las personas. Dios se está moviendo. Dice que hubo un gran terremoto. ¿Qué más vemos? Y fue un terremoto como no lo hubo antes, desde el tiempo que el hombre habita la tierra. Y aconteció que este terremoto fue terrible, o sea que fue de manera única. Y dice la palabra muy, que precede a la venida del reino.
significa que es algo sobrenatural, nos llevará a la dimensión del reino. Ese es el propósito de este terremoto, es para anunciar la llegada del reino. Y algo más que vemos está en el versículo 19. Y la gran ciudad, hablamos de Jerusalén, la gran ciudad se dividió en 3 partes. El 3 tiene el propósito de revelarnos. El 3 tiene el propósito de declararnos algo. Esta ciudad estaba dividida en 3 porciones. ¿Y qué más? Y todas las ciudades de las naciones, ¿qué ocurrió? Colapsaron, fallaron. ¿Por qué? Con el fin de que recuerden a Babilonia la grande delante de Dios y para darle a ella, es decir, a Babilonia, a este imperio, entiendan la estrecha relación entre Babilonia y este imperio maligno en los últimos días. Déjame decirte que vamos a estudiar de manera exclusiva este imperio de una manera muy cognitiva, basada en lo que vemos en Apocalipsis 17, para tener un entendimiento mayor de lo que Dios quiere que conozcamos sobre este imperio. Pero con frecuencia se refiere a ella simplemente como Babilonia. Miremos de nuevo. Dice que Babilonia, esta gran ciudad, será recordada ante Dios. ¿Y qué hará Dios con ella? Le dará a ella la copa del vino de su ira. Así que Dios juzgará a esta ciudad, juzgará a este imperio. Verso 20. Y toda isla huyó, y no se encontrarán lugar para las montañas. Esta terminología quiere decir esto. Traerá Dios cambio a este mundo. No existirán más islas, no existirán más montañas. ¿A qué hace esto referencia? Esto hace referencia a un cambio en la creación. Y veremos muchos lugares en los profetas cuando la creación atraviesa un cambio, siempre es para comunicarnos una cosa a nosotros, y esto es redención. ¿Cuál es el resultado de la redención? Ya te lo he dicho, debemos entender la redención en 2 etapas. El pago o los medios de la redención, de eso se trata la sangre. Y en segundo lugar, el resultado de ese pacto o de ese pago, el cual es visto en una palabra, reino. Entonces, cuando vemos una imagen en la Sagrada Escritura, proféticamente, hablando de un cambio en la creación, o que los cielos son ahogados o estirados, o cosas por el estilo, todo eso habla de la redención, en el sentido de que estemos listos para el reino. ¿Y qué hace Dios? Él terminará su juicio. Miren ahora el verso 21. Y caerá un gran granizo. Y presten atención a estas 7 plagas. Muchas de ellas son un recordatorio de las 10 plagas de Egipto. Por ejemplo, hablamos ya de la oscuridad, hablamos de sangre, hablamos de ranas y ahora hablamos de granizo. Pero noten lo que la Escritura dice. Y cayó un gran granizo pesado, el cual tenía el peso de un talento, el cual es muy pesado, y cayó del cielo encima de la humanidad. ¿Qué hicieron ellos? Esta es la tercera vez. Es como que bombas estuviesen cayendo del cielo, trayendo una terrible destrucción. ¿Y qué hicieron ellos? No se humillaron a sí mismos, no clamaron por perdón, no buscaron la misericordia ni la gracia de Dios. Vemos una y otra vez, y esta es la tercera vez en este capítulo, que hicieron ellos. Lo vemos en la segunda mitad del verso 21, Apocalipsis 16, 21. Y ellos blasfemaron, la humanidad blasfemó contra Dios por causa de esta plaga del granizo. Bien, ellos culpaban a Dios en vez de darse cuenta de que fue su injusticia, su pecado, su impureza, su impiedad la que produjo todo esto. Dios dice, voy a destruir Babilonia. ¿Y sabes qué más dice? Lo veremos más adelante. Pero es algo que debemos aprender cuando dice Babilonia, Babilonia ha caído. Lo dijo ya antes. Si estás conectado a este imperio, ¿qué haría una persona sabia? Bueno, si estamos en un edificio y alguien me dice que el edificio está en llamas, yo me saldría. Yo me escapo de la destrucción.
Pero eso no es lo que esta gente hará. Ellos no están dispuestos a alejarse de la destrucción. Están enojados contra aquel que está trayendo estos justos juicios, su ira sobre todo lo que es impío y lo que se opone al carácter de Dios. Entonces veamos de nuevo el verso 21 y dice, y estos hombres blasfemaron contra Dios por causa de esta plaga del granizo. Y no le dieron gloria debido a esta plaga, a esta gran plaga. Total oposición a someterse a Él, oposición a reconocerle. Ahora, ¿a dónde va esta profecía? Como ya le dije, Dios nos dará una descripción muy clara de Babilonia. En otras palabras, Él nos dará una descripción muy clara de este imperio. Y mi impresión es la siguiente, que ustedes quedarán muy impactados por lo que Dios dirá sobre este imperio. Debemos entender que Dios es muy específico para que podamos entender cuál es su plan. ¿Simplemente para que podamos tener mucho conocimiento? No. Para tener conocimiento al cual podamos responder obedientemente, y no solamente para alistarnos para lo que viene sobre este mundo, sino que si somos sabios y entendemos el llamado que hemos recibido, verán, Pablo lo pone de esta manera. Él dice que se nos ha entregado el misterio de la reconciliación. ¿Y cuáles son las bases para la reconciliación? Que vimos al ángel salir y proclamar al mundo entero el evangelio eterno. Ese término eterno es un adjetivo que es realmente el que mejor describe al reino. Esta palabra, eterno o perpetuo, describe una de las características claves del reino de Dios, que es un reino de abundancia, que de ninguna manera disminuye o decae, ni se desgasta, nada de esto ocurre. Así que, permíteme preguntarte lo siguiente. En el estudio del Apocalipsis, ¿cómo ha sido impactada tu vida? Al saber estas verdades, ¿qué harás con ellas? ¿Qué compartirás con otros? Cuando ves a la gente que le pertenece, que ha sido preparada, que su forma de pensar se parece mucho más a Babilonia que a Jerusalén, ¿les hablas? ¿Oras por esa gente? ¿Estás haciendo algo que sea útil para que pueda traer gente al reino de Dios? Si eso no es lo que está pasando en tu vida, mientras estudias el libro de Apocalipsis, hay un problema serio con la forma como estudias o con tu corazón. De cualquier forma necesitas resolver este problema porque el tiempo se acaba. Tú y yo debemos estar listos. Debemos estar preparados porque el Mesías viene. Y como el Mesías viene, tenemos que anunciar cada día más, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, si trabajamos por la madrugada, que Jesucristo ama a la humanidad, que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Si no hacemos eso, no estamos cumpliendo el mandato de Dios. Porque así como el día del ayer, tú y yo éramos unos grandes pecadores, teníamos muchos pecados, y Dios no les importó ese pecado. Nos recibió con brazos de amor, con amor eterno, con brazos eternos nos abrazó, aleluya, y nos perdonó y nos limpió y nos justificó con la preciosa sangre del Mesías. Tú también debes hacerlo con tu prójimo que esté en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo, en el engaño, en la mentira, en la oscuridad, en las tinieblas. Tú tienes que decirle que hay un propósito de Dios para su vida. Y el propósito no es alcanzar éxito en esta vida, porque esta vida es pasajera. El propósito de cada ser humano es que conozcan a Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de verdad, que tiene algo preparado para ellos en los cielos, en la nueva Jerusalén, que tiene preparado una eternidad, que tiene preparado vestimenta para que caminen con Él por la eternidad y sean librados del castigo eterno. Porque muchos serán lanzados al lago de fuego, muchos están yendo al infierno porque no quieren oír este mensaje de amor. Vivimos en un tiempo donde la humanidad está siendo engañada. Jesús lo dijo. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y hoy están siendo muchos engañados a través de las redes, de las diferentes plataformas, de la política, en lo social, en lo familiar. Es un mensaje de engaño. Todo es un mensaje de falsedad. Hoy el ser humano le dice a alguien, yo te amo, pero es mentira, no le ama a nadie. Hay rencor, hay odio, hay envidia, hay intriga. Entonces necesitamos adelantarnos. Necesitamos decirle a la humanidad, Jesús te ama.
Cristo Jesús vino por más de casi 2000 años a esta tierra, caminó en santidad y entregó su vida en la cruz del Calvario, pero no se quedó allí en la cruz ni en la tumba. Al tercer día resucitó con victoria y gran gloria. Aleluya. Y Él te invita a que le conozcas. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? ¿Cómo puedo conocer ese Dios de amor? A través de su palabra, el libro de la Biblia, llamado Biblia. Es el libro más vendido y leído en todo el mundo. Muchos han querido destruirlo, pero no han podido destruir la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Él es un Dios bueno, Él oye, Él es compasivo, Él es un Dios misericordioso, clemente. Dice su palabra, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice su palabra, buscadme mientras pueda ser hallado. Va a haber un tiempo en tu vida donde Dios no va a ser hallado, porque es tanto lo que el Espíritu Santo te ama, que te va redarguyendo día a día, pero tú endureces tu corazón a la voz del Espíritu y entristeces al Espíritu y el Espíritu se aparta de Dios. Se aparta de ti porque no atiendes al llamado, no atiendes al amor, a la voz que puede cambiarte tu vida y la de tu familia, puede transformarte. Dios no es religión. Yo no te invito a que te conviertas a evangélico. Yo te invito a que te conviertas al Cristo de la gloria y que puedas decir hoy, Cristo, ahora veo. Puedo ver y entender que estaba metido en el engaño, en la mentira, en la oscuridad, en el error, en mi vieja manera de vivir. Ahora puedo ver, aleluya, que soy nueva criatura, que no soy lo que era en el pasado, que tú me has hecho nueva criatura, que hay cosas en mí que yo puedo aportar para mi familia, para la comunidad, para mi prójimo, el amor eterno de Dios, el incomparable amor eterno de Dios. Nadie te va a amar como Dios te ama. No te va a amar un hijo, una esposa, un hermano, una hermana, un tío, ningún familiar, ningún amigo, ninguna amistad te va a amar como Dios te ama. Jamás Dios te irá a traicionar. Nosotros podemos fallarle, pero Él es fiel y Él es eterno. Dios te bendiga rica y poderosamente. Y si te encuentras enfermo, si tienes alguna patología médica fuerte, yo voy a orar por ti, porque el Dios al cual enseño y predico, dice su palabra, que por las llagas del Mesías, por las heridas, los látigos, las saliva que escupieron el rostro del Mesías, la bofetada que le dieron, aleluya, los insultos, produjeron heridas en su piel, y por esas heridas tú y yo fuimos curados, fuimos sanados. Dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. Señor, por esa palabra, Dios mío, yo envío, Señor, esa palabra, Padre, profética, esa palabra de Isaías 53 sobre los cuerpos que se encuentren enfermos en esta hora. Aquellos que le hayan diagnosticado cualquier enfermedad terminal, llámese como se llame, hay un nombre mayor. Es el nombre de Yeshua, el Hijo de Dios, el Santo, el bendito, el glorioso, el amén. En el nombre de Jesús sean sanados, Señor, esos cuerpos ahora. Sean sanados, Padre, esas cabezas, esos cerebros, esas vistas, esos oídos, esas narices, esa boca, esa lengua, esas gargantas, Señor. Sean sanados sus extremidades, sean sanados sus tendones, Señor, sus células, su sangre, sus huesos, Señor. La caja torácica sana, sana el corazón, Padre. Sana el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el colon, el páncreas, el hígado, Señor. Sana en el nombre de Jesús los pulmones por el poder de la palabra. Sana los huesos, la costilla, oh Dios. Sana en esta hora, Señor, cada ligamento, la piel, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sana el aparato reproductor del hombre, sana, Señor, los ovarios, el vientre de la mujer. Desaparece toda enfermedad de esos cuerpos, quita toda malestar, desaparece la fiebre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús yo lo creo. Dice tu palabra, Señor, aleluya, que oremos por los enfermos, Señor. Oro por estos enfermos ahora. Levántalo de los hospitales, levántalo de las UCI, de la coma, Señor, donde han llegado, Padre. Levántalo, Señor, que en esta hora, Señor, tu palabra penetre esos cuerpos. Dice tu palabra que ella es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Padre, levanta a aquel que le han diagnosticado, Dios mío, días o semanas o meses de vida. Levántalo, tú eres el Dios de la vida. Resucítalo como resucitaste a Lázaro, como resucitaste al hijo de la viuda de Naín, que lo llevaba
llevaban ya en el féretro para ser enterrado. Tú eres el Dios de la resurrección. Tú le dijiste a Marta, Marta, si crees en mí, yo soy la resurrección y la vida. Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Resucítalos, Señor, en esta hora. Dale vida, Padre. Perdona a aquel que ha pecado. Sácalos de la droga, sácalos del alcohol, sácalos del error, del homosexualismo, del lesbianismo. Varón y hembra, Dios nos ha creado, Señor. En el nombre de Jesús, quita aquellos que han fornicado, que han cometido adulterio, han traicionado a su pareja, Padre. Pide a que se arrepientan, que le pidan perdón a su pareja y vuelvan a su casa. Esos hijos, Señor, que han abandonado a sus padres, esos padres que han abandonado a sus hijos, vuelvan. En el nombre de Jesús lo enlazamos al cuerpo de Cristo por el poder de la palabra, por el poder de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Oh Dios, trae sanidad, trae liberación, Padre. Aquellos ministros que hayan pecado, que están robando, Dios mío, los diezmos, las ofrendas, que se están enriqueciendo, Dios mío, como decimos en nuestro país, a costilla del evangelio, Padre, que están vendiendo tu palabra, Dios mío. Señor, redargúyelos de pecado, levántalos, Señor, aleluya. Espíritu de Balaán, fuera de ellos, en el nombre de Jesús. Espíritu jezabélico, fuera de ellos, en el nombre de Jesús. Espíritu de mentira, de engaño, por el poder de la palabra, Señor. Hollamos serpientes, escorpiones, retroceden a los abismos del infierno. Todo lo que el infierno esté planificando contra nuestra vida. Dice tu palabra, si el enemigo viene por un camino, por 7 huye en terror. Dice tu palabra que ningún arma forjada que esté planificando el diablo en el infierno, en los aires, prospera contra mi vida. Está escrito en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por el poder de la palabra, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. También dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, que ellos son libres, son libertados, Padre. Liberta a las naciones, liberta a las naciones, libértalos del yugo de la esclavitud, libértalos del hambre, de la corrupción, Padre, del robo, del hurto, Señor, en esas calles donde se derrama tanta sangre a través de la delincuencia, Padre. Convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. Trae tu amor, que tu Espíritu los redarguya. Espíritu Santo los redarguya de pecado, de justicia, de juicio. En el nombre de Jesús de Nazaret, ten misericordia en esos países donde hay guerra, Señor, o donde se va a iniciar una guerra. Es necesario que las guerras acontezcan. Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, Señor, pero a través de ese sufrimiento usted se ha glorificado. Glorifíquese en esas vidas, Padre, que miren al cielo y reconozcan que tú eres el único Dios todopoderoso, porque cuán grande es tu nombre, Señor, y temible sobre toda la tierra, Padre eterno. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, liberta, 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 Padre, manifiesta tus dones, haz que podamos desarrollar los dones. A que podamos desarrollar los diferentes dones, Señor, en el nombre de Jesús, a servicio, Señor, del reino, a servicio del reino de los cielos, Padre, que sepamos multiplicar nuestros talentos, Señor, con sabiduría, contigo, Señor. Si tu presencia con nosotros no está, nada podemos hacer. Jesús lo dijo, si tú no estás conmigo, nada podéis hacer, fuera de mí nada podéis hacer, aleluya. Por eso te necesitamos, papaito lindo, bendito, Dios de la gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Dios me le bendiga rica y poderosamente. Quien les habló, su hermano en Cristo, el evangelista Fran Segovia, del ministerio Cristo Ahora Veo y de este programa Nuevas de Salvación desde Barcelona, España. Recuerden que pueden ver nuestros videos y seguirnos, suscribirse y también compartir estos videos que edifican y transforman al pueblo, porque para eso Dios nos ha llamado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En el canal de YouTube, Nueva de Salvación, Instagram, Nueva de Salvación, Facebook, Nueva de Salvación, Clapper, Nueva de Salvación, TikTok, Nuevas de Salvación. Shalom, bendiciones. Cuando estuve preso, llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer.
Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret, Señor, si me faltas sé que moriré. Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía, porque llegaste tú, Jesús de Nazaret. Decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.